¿Quieres ser una persona más autónoma, pero concibes que no tienes realmente las oportunidades de poder elegir en los diferentes ámbitos de tu vida? No podemos ser verdaderamente libres si es que no tenemos alternativas que poder escoger. Es por eso que en este nuevo episodio quiero compartir contigo cómo construir opciones para poder tener una verdadera autonomía donde puedas elegir el camino que quieres para ti. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar nuevamente acá en Hablemos de. Como sabes, todos los martes y jueves por mis redes sociales, donde me puedes encontrar como @IsaíasCharón. Y también te invito a que visites mi sitio web con nuevos artículos, videos, podcasts y mucho más en www.isaiascharón.com. Si me estás viendo en YouTube, entonces suscríbete haciéndole clic al botón y también a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que suba nuevo contenido, y se vienen contenidos novedosos en las próximas semanas. Como sabes, estoy compartiendo temas de autonomía durante este mes y la autonomía es un elemento muy importante para lograr nuestra libertad. Sin embargo, muchas veces queremos, aspiramos o creemos ser personas autónomas, pero a la hora de escoger no tenemos muchas alternativas sobre la mesa. Entonces, en este video quiero compartir contigo 3 ideas que espero te puedan ayudar para aumentar tus opciones, que te permitan elegir de manera libre y de esa forma ejercer una autonomía real en diferentes ámbitos de la vida. El primer elemento que quiero compartir contigo tiene que ver con la idea de levantar la mirada. Muchas veces vivimos en un contexto tanto social, económico, de nuestras redes alrededor, que no siempre nos brinda una mirada muy amplia o nos abre nuevas perspectivas. Dime con quién andas y te diré quién eres, se decía hace no mucho tiempo atrás en nuestra cultura popular. Y es tan importante porque en la medida que nosotros podemos levantar la mirada y expandirnos en un mundo complejo, incierto, pero también repleto de oportunidades, estaremos con mayor capacidad de poder encontrar nuevos caminos para lograr aquello que queremos. Entonces probablemente estás pasando por una situación con todo esto de la pandemia, o los problemas laborales, o la adaptación, o los desafíos de equilibrar nuestro trabajo y nuestra familia, y también esa pulsión interna a satisfacer nuestros propios deseos, nuestra búsqueda de desarrollo y mucho más. Todo esto hace de la experiencia humana una experiencia compleja, sobre todo si vivimos en esta búsqueda de mayor conciencia y desarrollo interno. Sin embargo, para poder encontrar verdaderamente nuevos caminos sobre los cuales poder elegir, necesitamos tomar una pausa, levantar la mirada en el horizonte y encontrar qué hay más allá de nuestras propias narices. ¿Qué es lo que está más allá de lo que ya conocemos? Y claro, ninguna persona lo conoce todo, pero podemos salir a hacer las consultas, averiguar, levantar información, y hoy día para ello el Internet nos ayuda de manera extraordinaria. Entonces, si hay algo que quieres conseguir, hay una situación actual que deseas cambiar y sientes que no tienes las capacidades hoy día para tomar una decisión en esa línea, entonces el primer paso que te recomiendo es: toma un alto, levanta tu misión y ponte a buscar y aprender aquello que te ayudará a expandir tu mirada más allá de los horizontes que hoy día conoces, y con eso encontrar nuevas opciones que se ajusten a quién eres tú y cómo quieres desarrollar tu vida en el futuro. Segundo elemento muy importante tiene que ver con aclarar tus metas y objetivos. Claro, uno puede levantar la mirada y ponerse a buscar cosas, pero ¿buscar qué? Estamos en un contexto donde la información es abundante, las oportunidades están en todas partes, también las complicaciones y los desafíos que debemos resolver. Pero si no sabemos lo que queremos conseguir, será muy difícil poder escoger en libertad. Finalmente nos pasaremos la vida, cosa muy humana, en este proceso de ensayo y error, que está bien, es parte de poder construir también nuestro camino al andar, como decía el poeta. Sin embargo, también si nos aclaramos antes, tendremos mayor efectividad y, por lo tanto, también mejores resultados a la hora de salir a buscar esas oportunidades que nos van a ayudar a tener más opciones sobre la mesa y, por lo tanto, cuando queramos elegir, poder realmente hacerlo y no escoger entre un par de caminos o derechamente
con lo que ya tengo, porque no visualizo y tampoco es real en mi situación poder optar a otra cosa. Si ampliamos nuestras opciones de oportunidad, entonces también ampliaremos nuestra capacidad de elegir. Esto, por cierto, trae mayor responsabilidad y también trae mayores desafíos de poder tomar una buena decisión. Pero créeme, es mejor tener opciones que no tener ninguna. Así que aclara tus objetivos para que cuando salgas a buscar puedas discernir con mayor claridad cuáles de las opciones existentes se ajustan a lo que verdaderamente quieres obtener. Finalmente, la tercera recomendación que quiero compartir contigo es que no solamente encuentres nuevas alternativas y las pongas ahí en tu repertorio, como decía antes, sobre tu mesa para poder analizarlas, contemplarlas bien, ver sus pros y sus contras y tomar decisión, sino que también mantenerlas abiertas. Las oportunidades no son eternas, las condiciones actuales cambian, se modifican en un mundo tan dinámico como en el que estamos hoy por hoy. Es por eso que una vez que las encuentres, esas alternativas, esos caminos que se ajustan a tus proyectos personales, no solamente reconócelas, sino que también manténlas vigentes y abiertas, aumentando nuestra red de contactos, manteniéndonos al día de las informaciones relevantes en aquel ámbito en el que queremos escoger y estando haciendo esta tarea, permanecer haciendo esta tarea constante de estar al día con lo que hay, con lo que viene, también con nuestro contexto actual y nuestras posibilidades ciertas de elegir sobre la materia en cuestión. No basta con encontrar una mina de tesoros si es que no sabemos mantener ese dique a disposición para poder extraer de ella aquello que estamos buscando. Las oportunidades están en todo momento y en todo lugar. Tenemos que ajustar nuestra mirada, disponernos con claridad a hacer lo que tiene que ser hecho, pero también estar claros de cuál es nuestro norte para no encontrar cualquier cosa, sino que ir en búsqueda de aquello que verdaderamente se ajusta a nuestras perspectivas, ampliando el horizonte para así ser verdaderamente libres. Cuando escogemos en esta dicotomía de un sí o un no, entonces no estamos ejerciendo una verdadera libertad o autonomía. Estamos eligiendo sobre lo que hay y probablemente con la lógica del mal menor. Sin embargo, entre mayores oportunidades y opciones mantengamos abiertas a nuestra mente y a nuestra capacidad de ejecutarlas, entonces podremos tomar decisiones que verdaderamente nos permitan ajustar nuestras expectativas, nuestras habilidades, nuestros objetivos y también el concepto de oportunidad temporal que abarca cada decisión que tomamos. Espero que tú puedas encontrar más y nuevas opciones para poder ser cada vez más libres. Nada peor que querer emprender cualquier proyecto o idea, no tener donde echar mano, no poder elegir verdaderamente y tener que conformarse con eso que nos tocó. Es cierto, con lo que tenemos podemos comenzar y podemos hacer un gran camino también. Pero será mejor y más fácil si podemos tener esta mirada estratégica de abrir oportunidades y mantenerlas ojalá abiertas para poder escogerlas cuando así lo determinemos. Si quieres encontrar más contenido sobre este, te invito a mi canal de YouTube y también en mis redes sociales como @IsaíasCharón. Suscríbete y hazle clic al botón de la campanita para que recibas las notificaciones 2 veces por semana. También te invito a que visites mi sitio web www.isaiascharon.com y puedas encontrar allí artículos, podcasts, actividades, webinars y mucho más que he estado desarrollando junto a mi equipo para acompañarte en este desafío que no para de crecimiento personal y profesional. Te mando un gran abrazo y nos encontramos en el siguiente episodio de este programa de video Hablemos de.